es la persona, el donante, el posible donante que se acerca al banco. Sin importar el tamaño del tatuaje. No ni señor, todos son colores. iguales, un año. Un año, listo. ¿Mujeres en estado de embarazo pueden donar? Bueno, las mujeres en estado de embarazo no pueden donar, pues porque cuando estamos en el proceso del embarazo se requiere de toda como el soporte sanguíneo para poder, digamos, atender de manera correcta todas las necesidades del bebé que está en gestación. Entonces, exponer a la mamá gestante a un proceso de donación, pues obviamente puede traer alguna alteración para el bebé, y por eso durante esa etapa no se puede realizar la donación. Durante la etapa de embarazo y después del embarazo. Bueno, después del embarazo hay que esperar a que se termine el periodo de lactancia. ¿Por qué? Porque pues la mamá también necesita darle el soporte tanto proteico y de vitaminas a través de la nutrición de la leche. Entonces es importante que no realice la donación para que pueda dar este soporte de la manera correcta. Listo. La otra pregunta es, si una persona es O negativo y dona sangre en caso de alguna emergencia y se necesita alguien que es poco común y escasa. Bueno, todos los grupos sanguíneos son importantes, ¿no? El O positivo, el O negativo, el A negativo, el A positivo, el B positivo, el B negativo, el AB también. Todas las donaciones para nosotros, todos los donantes son importantes, ¿sí? O sea, si una persona llega a requerir sangre, la función del banco es conseguir esas unidades como sea. ¿A qué me refiero? Que si en el Valle de Cauca no encontramos, pues nosotros tenemos que llamar a otras entidades a nivel nacional que nos ayuden a soportar la necesidad o la demanda que haya en el momento. Sin importar, o sea, dicen que la O negativa es la más difícil, digámoslo así, porque digamos, es la más difícil porque digamos que es una población muy pequeña la que tiene ese grupo sanguíneo. Listo. La otra pregunta que, o sea, también causa como muchos nervios en las personas que van a donar, si descubren algún problema en la sangre de un donante, ¿se lo mencionan en el momento, lo descartan o se lo comunican después? Bueno, a la totalidad de los donantes de sangre, o por decirlo específicamente a todos los componentes sanguíneos que se recogen a través de esas donaciones, se les hacen una serie de pruebas que están reglamentadas por normatividad, y esas pruebas obviamente arrojan unos resultados que son de total confidencialidad del banco de sangre, porque la confidencialidad del donante es lo que prima desde el inicio que desarrollan la encuesta. Dentro de la normatividad actual, todos los bancos de sangre tenemos una obligación de avisarle al donante si encontramos alguna alteración dentro de esos exámenes que realizamos a cada uno de los componentes sanguíneos. Este aviso se hace a los donantes posterior a la donación, o sea, en el momento no lo podemos hacer porque no lo sabemos. Digamos que la sangre atraviesa un proceso que toma unos días, y es ahí cuando ya estamos en la capacidad, luego de hacer unas pruebas confirmatorias y de seguir un proceso normativo, en la capacidad de contactar a nuestro donante y avisarle qué fue lo que encontramos. Nosotros no somos un laboratorio de diagnóstico de enfermedades, por ende nosotros no le decimos a nuestros donantes que tienen o no una enfermedad. Lo que nosotros hacemos es avisarle al donante que hay una alteración de X o Y tipo en su sangre para que ellos se dirijan a su EPS y sea la EPS quien los diagnostique. Los bancos de sangre no somos diagnósticos. Listo, vale. Otra pregunta es, o sea, personas que tienen vitiligo, que es la enfermedad de la piel, o cualquier otra enfermedad, ¿pueden donar? Bueno, el vitíligo es una enfermedad autoinmune. ¿Qué quiere decir eso? Que el cuerpo de un momento a otro la genera, ¿sí? No pueden ser donantes. Todas las enfermedades autoinmunes nadie puede donar. ¿Esa es la única enfermedad o hay más? No, hay el Guillain-Barré, que es otra enfermedad autoinmune. Carola. Digamos que cada uno de los donantes, Sí, en el momento de la encuesta, según sus condiciones de salud, nos informan qué tipo de enfermedades pueden llegar a padecer. Hay muchas enfermedades autoinmunes que no pueden. pues que son, digamos, incontables, no acabaríamos ahorita de decirles, pero de manera general las enfermedades autoinmunes no permiten que las personas donen, porque con la donación podríamos acrecentar los síntomas del donante. Entonces lo que hacemos es un tema de que por seguridad ellos no pueden donar para no ir a generarles un problema mayor en su salud. Listo.
las personas que son como donantes constantes, les dan un carnet. ¿Ese carnet para qué sirve? Bueno, actualmente en la Cruz Roja estamos dando un carnet donde recordamos la fecha de la próxima donación, ¿sí? Siempre los donantes están en una base de datos, pero nosotros no podemos decir, no, si usted dona, su sangre será guardado cuando usted la necesite. Realmente no funcionan así los bancos. Pero, como les dije anteriormente, el banco está para ayudar a conseguir la sangre y poder atender esa demanda de unidades de sangre que hay a nivel nacional. Entonces, digamos que el carnet, no es que si yo no tengo el carnet, a mí no me transfunden si yo llego a necesitar sangre, ¿no? Eso sí quiero que les quede claro. El ser donante o no, no quiere decir que usted en algún momento en la vida va a necesitar y no se va a tener la sangre porque usted no es donante. ¿Listo? Listo. Otra pregunta. ¿Toda la sangre donada es utilizada o puede perderse? O sea, ¿tiene alguna fecha de vencimiento? Sí. Ok, la sangre tiene un vencimiento específico que está dado pues obviamente por los insumos en los que nosotros recolectamos la sangre y pues por todos los protocolos que están estandarizados previamente para poder hacer uso de este componente. Entonces alrededor de unos 42 días es la fecha límite en la que podemos utilizar los glóbulos rojos, y las plaquetas, que son una donación diferente, duran aproximadamente 5 días. Entonces, esas son las fechas de vencimiento. Por fuera de ese tiempo, esa sangre no está en condiciones aptas para ser transfundida a ningún paciente. ¿Qué es lo que sucede? Pues que como siempre estamos con stocks muy limitados, es muy escaso lo que se quede fuera de la fecha de vencimiento, ¿sí? Lo que sí puede llegar a no usarse es esas, o lo que no se usa, porque pues no se usa, son las unidades de sangre a las que les identificamos alguna anormalidad o que tienen alguna prueba fuera de los límites o de los rangos establecidos. Esa sangre pues obviamente hay que descartarla, pues porque no es viable para transfundírsela a ninguna persona. Sí, claro. ¿Cuánto es el mínimo de peso que una persona debe tener para poder donar? Pesar más de 50 kilos, y realmente es para no descompensar el cuerpo, ¿no? A nivel de volumen sanguíneo. Lo único necesario es el peso, no importa la altura, la edad. No, porque normalmente una persona mide unos 50 kilos, cumple con el índice de masa corporal, no se va a descompensar. ¿Y de edad? Tampoco. Y edad desde los 18 años, cuando se cumple la mayoría de edad. ¿Por qué? Porque es en el momento que, digamos, aquí a nivel Colombia nosotros tenemos la toma de decisiones, ¿no? Entonces, por eso desde ese momento usted puede ser donante hasta los 65 años. Está reglamentado en Colombia. Listo. Esta es una pregunta que todo el mundo también, o sea, tiene dudas por lo que dicen que es un negocio, y es: ¿cuál es el proceso una vez se hace la donación de sangre? Bueno, el proceso es largo, realmente. Después de que un donante nos dona su sangre, lo que nosotros hacemos es traerla a nuestras sedes de procesamiento. En estas sedes de procesamiento lo que se hace inicialmente es una separación de los diferentes componentes que hacen parte de la sangre, porque a través de una donación podemos obtener un glóbulo rojo, un plasma, plaquetas si es el caso, o un crioprecipitado, cada uno con una función específica para los pacientes, y cada uno de esos componentes pues se separa por un procedimiento específico. Luego de que eso se separa, las muestras que le tomamos a cada uno de los donantes pasan por unos procesos que son de hemoclasificación, o sea, donde determinamos qué grupos sanguíneos cada uno de los componentes, si es O, si es A, si es B, si es negativo, si es positivo. Adicionalmente hacemos una serie de pruebas infecciosas donde vamos a descartar que esa sangre esté contaminada con alguno de los agentes que normalmente conocemos, VIH, sífilis, HTLV, Chagas, cualquier una de las enfermedades que podríamos encontrar en la sangre y que podría afectar a los pacientes. Y adicionalmente a eso pues tiene que cumplir con unas condiciones de volumen, peso, características físicas para poder salir y ser colocados pues para la función de los pacientes. Entonces ese proceso pues obviamente toma aproximadamente unos 2 días toda la sangre en procesamiento hasta que ya cumple con todos los requisitos para ser transfundido. ¿Y ese proceso, o sea, a ustedes por ser Cruz Roja es gratis o tiene algún costo para ustedes? Ese proceso no es gratis para ningún banco de sangre. Todos los bancos de sangre debemos obviamente adquirir los insumos y todo lo que implica hacer el procesamiento de la sangre.
Cruz Roja es una entidad humanitaria, pero no por eso quiere decir que nosotros los insumos o los reactivos con los que trabajamos no nos regalen, todo lo contrario, o sea, igual que todos los bancos de sangre, debemos adquirirlos y esto tiene un costo. Adicionalmente a eso, aquí trabajan personas capacitadas para realizar ese proceso, no cualquiera puede realizar ese procesamiento, sino son profesionales que están capacitados y entrenados en banco de sangre para realizarlo. Entonces obviamente el costo de cada profesional que hace este proceso, las personas que están en las campañas extramurales también son personas capacitadas y entrenadas y hay obviamente que pagarles para que estén ahí, y los insumos, las bolsas, las agujas, todo el tema de la tecnología que se necesita para procesar la sangre, todo eso tiene un costo. Listo. ¿Y cuáles son los beneficios de una persona donar, o sea, tanto físicamente como luego de una donación? Es decir que, o sea, donó sangre hoy, mañana el cuerpo va a ser diferente en ciertas cosas, y también qué beneficios tiene en caso de que le llegue a suceder algo. Bueno, digamos que el beneficio mayor, uno, al donar sangre yo voy a hacer una renovación celular, ¿listo? Entonces ya el cuerpo no es que vaya a ser diferente, pero sí hay una renovación a nivel celular, a nivel de la médula ósea. Y vas a ayudar a otras personas, ya sea a recuperarse, a mejorar su calidad de vida. Y lo que le decía anteriormente, no es que si usted no pueda donar, no va a tener su sangre. Todo el mundo, todos tenemos derecho a alguna vez, si necesitamos sangre, a que nos transfundan orinares. Listo. ¿Qué cuidados se debe tener antes de donar? Antes de donar, Bueno, antes de donar es supremamente importante que las personas estén bien hidratadas, que preferiblemente hayan consumido alimento, o sea, si se dona cerca al desayuno, pues haber desayunado correctamente, lo mismo si es antes del almuerzo o después del almuerzo, siempre se debe haber consumido un alimento, pues para que el cuerpo esté como en las condiciones óptimas para la donación, preferiblemente no haber realizado una actividad física demasiado fuerte tampoco antes de la donación, y ya tener todas las ganas y las intenciones de la disposición de donar. Listo. Otra pregunta. ¿Es cierto que las personas homosexuales no pueden donar sangre? Bueno, entonces, la ley colombiana actualmente no habla de una orientación sexual en específico para poder donar o para no donar sangre. Esto es algo que quiero dejar muy claro porque todos los bancos de sangre, no Cruz Roja, sino todos los bancos de sangre, debemos adherirnos a la normatividad nacional actual, donde nos habla es de las posibles conductas de riesgo relacionadas con tener relaciones sexuales hombre con hombre o mujer con mujer. Cada uno de los bancos de sangre se adhiere a esta normatividad, pero en ningún momento nosotros hacemos discriminación o tiene que ver si dona o no dona con la orientación sexual de las personas. O sea, pueden donar libremente sin ningún problema. Vuelvo y te repito, la reglamentación nacional habla de las conductas de riesgo. Entonces nosotros como banco de sangre no recibimos o dejamos de recibir a alguien por su orientación sexual, sino por las conductas de riesgo que pueden estar relacionadas. Listo. ¿Cuál es el tipo de sangre que más se requiere? O sea, habíamos dicho que lo negativo es como el que más escasea, sí, pero debe haber uno que es más solicitado. bueno, el O positivo es el grupo que más se necesita. Muchas personas dicen, no, pero ¿para qué voy si yo soy O positivo y todos somos O positivo? Y por ende ahí está dando la respuesta. Es el más necesario en todos los bancos de sangre. La mayoría de la población es O positivo, entonces es la demanda más alta. Listo. Y la pregunta del millón, ¿es verdad que la sangre la venden? O sea, ya habíamos hablado de que ustedes les cobran por el proceso de la sangre luego de la donación, pero cuando la gente la necesita dicen que les cobran en los hospitales. Bueno, entonces, como ya les explicamos que todo el proceso tiene un costo, entonces ahí es donde está la respuesta. La sangre que las personas donan no tiene costo, no se vende. Pero efectivamente cuando una persona dona de manera instantánea, esa sangre no puede pasar al paciente. ¿Por qué? Porque hay que hacerle pruebas, porque efectivamente tenemos que asegurarnos que cumpla con las condiciones no solo de calidad, sino que efectivamente no tenga ningún agente infeccioso que pueda atentar contra el paciente, porque si no, no estaríamos haciendo absolutamente nada. Como debemos hacer todo ese proceso que ya les conté, obviamente hay un costo que se tiene
que asumir, pero ese costo no lo asumen las personas como individuos, sino que el sistema de salud de este país está diseñado para que cada una de las EPS deba asumir el costo de lo que implica transfundir a un paciente cuando lo necesiten. Entonces todas las personas deben saber que a través de su EPS, incluso a través del CISBEN, tienen derecho al soporte sanguíneo y son ellos quienes hacen todo este proceso por el sistema de salud. Listo. O sea, eso sería todo en cuestión de donación de sangre. Acá mismo ustedes nos comentaban que tienen donación de plaquetas, que es algo que las personas desconocen totalmente, y otros que conocen dicen que no vienen porque es un poco más largo el proceso, la donación de plaquetas, que la donación de sangre. Cuéntanos un poco más sobre esto. Bueno, como decía mi compañera, la sangre la componen 3 componentes grandes, no tiene muchísimos componentes más, pero digamos los más grandes y los que transfundimos son glóbulo rojo, plasma y plaquetas. Hay una donación que es especial, como usted me dice, la más larguita, más o menos dura como un mínimo 1 a 2 horas como máximo, ¿sí? Los requisitos de ese donante son los mismos de sangre total, me refiero que esté bien de salud, que cumpla el rango de edad, que tenga más de 50 kilos, y aparte en la sede le hacemos un examen, un cuadro hemático completo, donde miramos cómo están sus defensas, cómo están sus glóbulos rojos y cuántas plaquetas tienen. De acuerdo a ese resultado hacemos una evaluación y es el donante apto para ese tipo de procedimiento. Las plaquetas es un procedimiento más larguito, pero son especiales para pacientes con cáncer y leucemia, y la demanda es bastante alta. Todos los días hay gente necesitando plaquetitas en todas las instituciones. Y las plaquetas, o sea, si la persona es A negativa, es A, B, lo que sea el RH, se van a sacar las mismas plaquetas y le sirven a cualquiera. Persona. Tienen una ventaja muy grande que no importa el grupo del donante con el paciente, pueden ser confundidas, entonces eso es una ventaja muy grande, ¿no? O sea que ustedes reciben más donación de sangre que donación de plaquetas en este momento. Sí. Listo. Bueno muchachos, yo desde aquí atrás les voy a leer unas preguntas que nos han dejado en el vivo. Entonces empecemos con Daniel, que nos pregunta que ¿dónde puede donar? Bueno, nosotros acá en la Cruz Roja atendemos todos los días, estamos desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche aquí en la sede de San Fernando, que es nuestro punto fijo de donación, y adicionalmente a eso tenemos puntos extramurales en algunos lugares públicos y en algunas empresas, donde ya les vamos a contar entonces donde vamos a estar próximamente en los puntos extramurales, pero acá nos pueden encontrar de lunes a sábado de 8 de la mañana a 7 de la noche. Listo. Brian Palacios nos pregunta que una persona que salió de radioterapia, ¿después de cuánto tiempo puede donar? No puede donar, No puede definitivamente. donar. Listo. A ver, pues otra. Repetidísima, están las personas con tatuajes, ¿después de cuánto tiempo pueden donar? 1 año. 1 año. Sí. Nos preguntan que si una persona consume cannabis, marihuana, Sí. ¿puede donar sangre? Realmente después del año, si es un consumo frecuente y si lo hace siempre, pues realmente no podría donar. Si es una persona que es la primera vez que consumió o ya lleva 1 año que no consume, que definitivamente lo sacó de su vida, ya puede donar. Okay. Igualmente pasa con el alcohol. No, el alcohol está muy bueno. Si es una persona que hoy está de fiesta y tomó unos tragos, hay que esperar 24 horas para su donación. Sin importar el tipo de alcohol, Sí, cerveza, sin aguardiente, lo importar que el sea. tipo de alcohol. Listo. Ya les doy otra pregunta. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Tatuajes, Sí, Sí, el común denominador está parte, está muchísimo. personas con piel queloides, que se llama, la que con una La cortadita y se le cicatrización. cicla. Sí, igual pueden También sí. pueden donar. Tengo otra, dice una persona que por un tiempo consumió antidepresivos, pero lleva más de 2 años sin hacerlo, ¿puede donar? Sí, señor, pueden. Sí puede donar. Busquemos otro por aquí. Ahorita que estuvo tan de moda hace un poquito el chikungunya, las personas que pues ya Que salieron, fueron ajá, afectadas, pero ya desde que hayan pasado 3 meses y no tengan ninguna sintomatología, pues en ese chikungunya era el común eran los dolores, ¿no? Sí. Articulares, si ya no presentan ningún tipo de dolor, ya pueden. igual que el Zika. Igual, Chikungunya, sí, Zika. se maneja igual. Tenemos otra pregunta y es que si una persona con hipertensión puede donar. Sí. Sí puede donar. Digamos que en el proceso de encuesta se le hace valoración a cada uno de los donantes
En el caso de las personas hipertensas, pues hay que revisar efectivamente que estén controladas, que estén tomando su medicamento, que estén como con seguimiento médico y no tendrán ningún inconveniente. A ver, siguen los tatuajes. Una persona que sufre de migraña puede donar. Sí, Sí. ¿Hasta qué edad se puede donar? 65 años. Listo, yo creo que esas son las preguntas. De resto, yo creo que ya las resolvimos todas. Entonces, listo. ¿Listo? Bueno, Marcela, Carolina, muchas gracias por haber resuelto las preguntas que, o sea, no solamente Cali, sino toda Colombia tenía sobre la donación de sangre. Alguien, antes de despedirnos, alguien nos preguntaba ahora que por qué el tiempo de donación, dependiendo de cada país, en los tatuajes, es diferente. Sí, bueno, lo que pasa es que primero la normatividad de cada país es distinta, pero adicionalmente a eso hay países donde los desarrollos tecnológicos son un poco más avanzados, entonces hacen una serie de pruebas que son mucho más específicas y más avanzadas que permiten que los tiempos de espera para la donación sean menores debido a la realización de esas pruebas. Entonces, por ejemplo, Europa es un continente donde efectivamente muchos países tienen esas pruebas muy específicas, haciendo un poco más cortos los periodos de donación. Listo. Entonces, yo creo que no sería nada más. Otra vez de nuevo, Marcela y Carolina, muchas gracias por estar hoy. Por el espacio. Muchas gracias a ustedes por habernos acompañado hoy en este corto tiempo, pero pues que fue muy sustancioso en cuestión de las preguntas y dudas que todo el mundo tenía. Lo invitamos a que sigan las redes de la Cruz Roja, @Cruz Roja Valle en Instagram. En Facebook los pueden encontrar como Cruz Roja Valle, al igual que en Twitter. Igualmente nosotros los estaremos etiquetando a ellos para que ustedes les den like, los sigan, estén pendientes de las campañas de donación que se hacen prácticamente todas las semanas aquí en Cali. Los puntos de donación también pueden acercarse aquí a San Fernando, en el Hemocentro de la Cruz Roja. Igualmente, como les digo, ahí en las redes sociales les están diciendo las campañas, tienen unos camiones, ¿cierto? Exacto. Entonces, muchas gracias por habernos acompañado hoy y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego. Gracias.